¿Me pueden decir si ven mi pantalla, compañeros, por favor? Excelente. Ok, gracias. Entonces, comenzamos. Bueno, mi nombre es Lefi Paola Lara Salcedo y yo les voy a exponer lo que es la lesión del ligamento cruzado anterior. Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que un ligamento va a ser un cordón fibroso que va a unir a dos huesos en relación. En este caso, el ligamento cruzado anterior va a unir al fémur con la tibia, al igual que el ligamento cruzado posterior. Bueno, en cuanto a su anatomía y sus funciones, el ligamento cruzado anterior va a ser un ligamento intraarticular y extrasinovial. Va a estar formado por numerosas fibras de colágeno y van a estar rodeadas de tejido conjuntivo laxo y de tejido sinovial, y estas van a absorber la tensión durante el arco de movilidad de la rodilla. Bueno, en la imagen se puede observar, pero este se va a insertar en la parte proximal, en la porción más posterior de la cara interna del cóndilo femoral externo, en la fosa intercondylea, y se va a disponer en dirección distal, anterior e interna, abriéndose en abanico a su ascensión distal, que va a ser en la espina tibial anteromedial. En cuanto a su vascularización, va a ser escasa y va a depender fundamentalmente de la arteria geniculada media. En cuanto a su inervación, va a depender de las ramificaciones del nervio tibial y va a tener una escasa capacidad de cicatrización tras su lesión o tras su reparación quirúrgica. Es por eso que es obligado realizar técnicas de reconstrucción en lugar de técnicas de reparación. Y bueno, su longitud va a ser entre los 31 y los 38 milímetros y su anchura va a ser entre los 11 milímetros. Aquí en la imagen podemos observar al ligamento cruzado anterior, atrás se puede observar al ligamento cruzado posterior, y en este corte también se puede observar al cruzado anterior y al cruzado posterior. Bueno, en cuanto a sus funciones, la primera obligación del ligamento cruzado anterior va a ser impedir el desplazamiento anterior de la tibia con relación al fémur durante la flexión. Es decir, se va a impedir el desplazamiento del cóndilo hacia adelante, mientras que durante la extensión el ligamento cruzado posterior se va a encargar del desplazamiento del cóndilo hacia atrás. Esto va a impedir que haya una rotación axial interna, así como una rotación axial externa, y en menor medida va a controlar la laxitud en varo, en valgo y también la rotación. En la imagen podemos observar el fémur y la tibia. Los ligamentos lo que hacen es unirlos mediante la articulación y hacen que tengan como una tipo de sincronicidad. Si al estar lesionado este ligamento, el fémur y la tibia ya cada uno va por su lado, y a la hora de hacer las maniobras para identificar esta lesión se puede observar. Bueno, en cuanto a su epidemiología, vamos a tener que la incidencia va a ser de 4 a 10 en cada 1000 personas en Estados Unidos de América. Se van a estimar alrededor de 200.000 a 300.000 lesiones por año, y va a haber más de 200.000 reconstrucciones del ligamento cruzado anterior, y principalmente va a ser en de alto riesgo, como los atletas adolescentes y que participan en un deporte de giro o de corte. Diversos estudios indican que 1 de cada 60 mujeres deportistas pueden sufrir lesiones de este ligamento, y va a abarcar el 64% de las lesiones de rodilla en actividades deportivas de corte y pivote. Los deportes implicados en esta ruptura va a ser el fútbol soccer, el baloncesto, el fútbol americano, el béisbol, el alpinismo, el balonmano, rugby, voleibol y lucha en ese orden. El deporte que muestra más incidencia con esta patología va a ser el fútbol soccer. Ok, en cuanto a los factores de riesgo, la relación entre el volumen y el área transversal del ligamento, así como el índice de masa corporal, la estatura, la edad y el género, van a ser uno de los principales factores de riesgo en este tipo de lesiones. En mujeres, por ejemplo, este ligamento es inferior en fuerza y es también inferior en longitud, y pues esto va a hacer que el ligamento sea más estrecho y puede ser un factor de riesgo para presentar una lesión en este ligamento incluso sin contacto. La principal forma de lesionar este ligamento va a ser mediante un traumatismo, pero pues
también puede ser sin traumatismo. Bueno, también un factor de riesgo va a ser el tipo de que el atleta. Y bueno, como ya se los mencioné, se concluyó que el fútbol soccer es el que tenía mayor número de lesiones de este ligamento. Y bueno, otros tipos de factores de riesgo también pueden ser los defectos anatómicos, tales como la circunferencia del ligamento y la laxitud de la articulación. En cuanto al mecanismo de lesión, vamos a tener 3 diferentes tipos de mecanismo. El principal y el más común va a ser en valgo y en la rotación medial. Así se observa en la imagen. Y este traumatismo se va a ver más en el fútbol soccer, es cuando otro compañero del equipo, bueno, no del equipo contrario o lo que sea, puede patea a la persona en esta área de la rodilla y genera un valgo y una rotación medial. El segundo mecanismo va a ser en varo y una rotación lateral, va a ser lo contrario, va a ser de forma interna. Y el tercer mecanismo ya va a ser mediante hiperextensión, como se ve en la imagen. Ok, en cuanto a la presentación clínica, los síntomas más frecuentes que va a haber tras una lesión es el dolor, la tumefacción y la sensación de fallo o inestabilidad de la rodilla. Esto va a ser fundamentalmente en actividades como torsión, recorte y desaceleración. En la bibliografía mencionaba que muchas personas llegan a referir chasquido al momento del golpe. Y bueno, estos síntomas van a ser al inicio de la lesión. Y también, solamente se va a presentar la sensación del fallo o de la inestabilidad cuando se da un diagnóstico erróneo y no se trata esta lesión. Ok, en cuanto a la presentación clínica va a haber dos tipos de rupturas. Va a haber una ruptura parcial y una ruptura completa. La ruptura parcial va a ser de bajo grado o de alto grado. En la de bajo grado, el paciente va a referir una rodilla estable y las fibras del ligamento van a tener un daño menor al 25% y el ligamento cruzado anterior va a conservar su forma. En esta imagen podemos observar cómo hay una lesión, se nota hipointensa, ahí está la flechita, y esa va a estar de bajo grado. Y en cuanto a las de alto grado, el paciente va a referir una rodilla inestable. Estas fibras del ligamento ya van a tener un daño mayor al 25%, y si el daño se encuentra entre el 50 y el 75% por la banda, la ruptura normalmente progresa a ser una ruptura completa. Y esta es la imagen. Aquí ya se ve hiperintensa la imagen, la parte en donde está la ruptura. Y ya está ruptura completa. Y bueno, en cuanto a la ruptura completa, el sitio más frecuente va a ser en el tercio medio, después va a ser el tercio proximal y posteriormente va a ser el tercio distal. Y en estas imágenes, en las flechitas, se observa ya como hay una ruptura completa del ligamento anterior cruzado. Ok, en cuanto a las presentaciones, en cuanto a la regla de los tercios, se menciona que un tercio de los pacientes, es decir, el 36% de ellos, pueden realizar actividad deportiva a nivel recreativo con síntomas mínimos u ocasionales. Otro tercio de esos pacientes, que va a ser el 32%, deberá renunciar a la actividad deportiva a nivel recreativo, pero no tendrá problemas en las actividades cotidianas. Y finalmente, el último tercio, que va a ser el otro 32% de la población, sufrirá síntomas con las actividades cotidianas. Esto va a ser, depende de cómo se genere la ruptura, si va a ser parcial o si va a ser completa. Y en cuanto a la clasificación, que ahorita se las voy a explicar, vamos también a poder identificar en cuál tercio se encuentran los pacientes. Bueno, ahora vamos a tener esos que les mencioné, como tal, se va a diagnosticar con una resonancia magnética. Al ver en la resonancia magnética la ruptura de este ligamento, va a ser un signo directo.
pero también se van a mostrar signos indirectos, como van a ser las contusiones óseas, la línea de Blumensatt, la fractura de Segons y la tríada triste o infeliz. En cuanto a las contusiones óseas, en esta imagen, bueno, las contusiones van a estar en la meseta tibial lateral anterior, que es en la flechita de arriba, y también va a ser en el surco terminal del cóndilo femoral lateral, que va a ser en la flechita de la derecha. Y bueno, en esta imagen también el paciente ya tenía una lesión en el menisco. Al nosotros ver este tipo de contusiones óseas, tenemos que rectificar que el ligamento cruzado anterior esté bien, porque el 90% de estas contusiones refieren una lesión en el ligamento cruzado anterior, aunque la bibliografía mencionaba que había veces que había estas contusiones y no había lesión en el ligamento, y esto era principalmente en pacientes jóvenes, porque la estabilidad y la laxitud del ligamento pues era más fuerte y no llegaba a lesionarse este ligamento. En cuanto a la línea de Blumensatt, va a estar formada, bueno, línea o ángulo de Blumensatt va a estar formada por dos líneas. La primera línea se va a trazar a través del techo de la fosa intercondilia y la segunda línea va a ser el ligamento cruzado anterior. Esto refiere que si el ángulo es mayor al normal, puede ya haber una indicación de que hay una lesión en el ligamento cruzado anterior. También vamos a tener un signo indirecto a la fractura de Segons. Esta va a ser una abulsión ósea, que va a ser de la inserción tibial del ligamento anterolateral. Esto sucede porque el ligamento se jala y se abulsionó, y esta fractura se va a originar en el epicóndilo femoral lateral, en la meseta tibial. Aquí en la imagen donde está el puntito rojo podemos observar la fractura. La literatura igual mencionaba que esta es muy frecuente cuando hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Y bueno, aquí se ve la fractura en la primera imagen, y en la segunda imagen ya vamos a observar la lesión en el ligamento cruzado. Entonces nosotros, al ver una fractura en esta parte, pues sí tenemos que corroborar la estabilidad del ligamento cruzado. Y por último tenemos a la tríada infeliz de O'Donoghue o a la tríada triste. Y bueno, esta va a ser una tríada donde va a estar una ruptura total del ligamento cruzado anterior, que es lo que les vengo explicando. También va a haber una ruptura parcial del ligamento colateral medial, y también va a haber un desgarro del menisco medial. Si tenemos las dos últimas, tenemos que buscar una ruptura total del ligamento cruzado anterior, porque pues esto indica que puede ser la tríada y podemos tener una ruptura en este ligamento, una lesión en este ligamento. Y bueno, en cuanto a la clasificación de Sherman, vamos a tener 5 tipos. La primera va a ser la tipo 1, la segunda va a ser la tipo 1A, la tercera va a ser la tipo 2, la primera de abajo va a ser la tipo 3, la segunda de abajo va a ser la tipo 4 y la tercera de abajo va a ser la tipo 5. En las lesiones de tipo 1 va a corresponder a las abulsiones localizadas dentro del 10% de la parte proximal femoral. La prevalencia de estas lesiones en resonancia magnética va a ser aproximadamente de 16%, y va a ser más frecuente en pacientes mayores de 35 años. En las de tipo 1A, que va a ser en la imagen que tenemos en pantalla, van a ser las lesiones que comprometen únicamente una banda de ligamento. Como les enseñaba una imagen anterior, en esta imagen, no sé si están viendo la imagen. Sí. Ok, gracias. Gracias. Bueno, en esta imagen ya vamos a una lesión de tipo 1A, ahí se ve hipointensa y solamente es una lesión en una banda de ligamento. Bueno, regresando a la clasificación, vamos a tener al tipo 2.
Estos van a corresponder al tercio proximal entre el 75 y el 90% de las fibras proximales. Después vamos a tener al tipo 3, que va a ser en el tercio medio y va a ser entre el 25 y el 75% de las fibras del ligamento. Los del tipo 4 van a ser las lesiones distales menores al 25%. Y la 4 de las 5 se va a diferenciar, igual van a ser en menores del 25%, pero se va a diferenciar porque ya va a haber una abducción ósea distal, las del tipo 5. Y bueno, esta reparación está indicada, bueno, la reparación, en cuanto al tratamiento, va a haber una reparación y una reconstrucción. La reparación va a estar indicada idealmente en las lesiones del tipo 1 y tipo 1A. Esta no es tan frecuente, pero algunos cirujanos sí llegan a usarlo. Y en cuanto a, y si ya es entre tipo 2 a tipo 5, ya se usa la reconstrucción del ligamento. Ok, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener primero que lo vamos a identificar por una historia clínica. El paciente va a referir que tuvo un traumatismo, una caída. Después va a ser mediante la exploración física y se van a hacer diferentes pruebas, como la prueba del Lachman, la prueba del desplazamiento del pivote y la prueba del cajón anterior. Ahí se invirtieron mis flechitas. Y por último, vamos a tener el diagnóstico por imagenología. Las radiografías simples no son solamente son para descartar una fractura, porque obviamente aquí no se pueden observar los tejidos blandos. No se recomienda la ultrasonografía cuando existe la sospecha de la lesión en este ligamento, pero durante la fase aguda. Y bueno, en cuanto a la resonancia magnética nuclear, esta va a mostrar una sensibilidad del 85% y una especificidad alrededor del 90 al 95% para identificar las lesiones del ligamento cruzado anterior. Y bueno, este va a ser el estudio de elección, además de que va a mostrar lesiones meniscales y o ligamentarias asociadas a los ligamentos colaterales, así como al ligamento cruzado posterior o esquina posteromedial y posterolateral. Ok, ahora en cuanto a la exploración física, como ya les había mencionado, vamos a tener 3 tipos de pruebas. La primera va a ser la prueba de Lachman y bueno, durante esta prueba el paciente se va a acostar boca arriba con la rodilla afectada, levantada y doblada en un ángulo de aproximadamente 20 a 30 grados. El médico va a colocar una mano por debajo de la pantorrilla y otra sobre el muslo y va a aplicar una presión para mover la parte inferior de la pierna hacia adelante. Si esta se mueve demasiado, puede ser una señal de que haya una lesión en este ligamento. En la imagen se observa, va a hacer una presión con la mano izquierda que está agarrando el muslo, va a hacer una presión hacia abajo, y con la mano derecha que está en la tibia va a hacer una presión hacia adelante y así lo va a estar moviendo. En ese momento ya el médico se va a dar cuenta si hay una lesión, porque va a ser más desfasado el movimiento de lo normal. En cuanto a la prueba de desplazamiento del pivote, vamos a tener, igual que en la prueba del Lachman, el paciente va a estar acostado boca arriba, pero en vez de flexionar las rodillas, va a flexionar la cadera en un ángulo de 30 grados, de modo que la pierna va a apuntar hacia arriba y va a estar recta y hacia afuera. El médico lo que va a hacer es que va a tomar la pierna por el tobillo y por la pantorrilla, así como se observa en la imagen, y va a producir una rotación interna. Y si esta se produce más allá del límite normal, también puede ser sospecha de una lesión del ligamento cruzado. Como les había mencionado al inicio, el ligamento va a estabilizar a la articulación. Entonces, a la hora de haber una ruptura, ya la tibia y el fémur van a ir cada uno por su lado. Y en estas pruebas se va a observar. Por último, vamos a tener la prueba del cajón anterior. Bueno, durante esta prueba, la cadera se va a flexionar 45 grados y la rodilla 90 grados, así como se observa en la imagen. El médico va a agarrar la pierna por detrás de la pantorrilla y justo por debajo de la rodilla va a colocar los dedos índices sobre los tendones de la corva. Y los pulgares los va a poner justo al lado de la rótula y va a hacer lo mismo, un movimiento hacia atrás y hacia adelante, y aquí va a notar si hay algún desplazamiento en
en la articulación. Y bueno, como ya les había dicho, el estudio de resonancia magnética va a ser el que más se va a usar. En la primera imagen tenemos el ligamento cruzado anterior intacto y se va a observar hipointenso. Y ya en la segunda imagen vamos a tener el ligamento cruzado anterior con una lesión y ya aquí se va a observar una hiperintensidad en la zona del ligamento, que es donde están las flechitas. Ok, y en cuanto al tratamiento, bueno, los objetivos de este va a ser que tras la lesión se pueda restaurar la función articular, que va a ser la estabilidad y la cinemática, y sea a corto plazo y a largo plazo, y también prevenir la aparición de alteraciones degenerativas articulares a largo plazo. El tratamiento más adecuado va a depender, bueno, se va a elegir entre conservador y quirúrgico, y este va a depender de la edad del paciente, del grado de inestabilidad, que eso lo vemos con la ruptura parcial o la ruptura completa, y la asociación a otras lesiones que van a ser las ligamentosas, meniscales y condrales. El nivel de la actividad del paciente, que va a ser lo más importante, y sus expectativas funcionales, tanto laborales y deportivas. Entonces, en un tratamiento conservador se basa en aceptar un cierto grado de limitación de la actividad, es decir, que el paciente tiene que evitar saltos de recorte y movimientos de giro, incluso antes de la aparición de estos síntomas, y también la realización de programas de rehabilitación para que el paciente pueda recuperar la fuerza, la resistencia y la coordinación de los diferentes grupos musculares, y va a ser enfatizado en el fortalecimiento de la musculatura isquiotibial, que esta va a ser la que sustituye la función del ligamento cruzado anterior. Entonces, el conservador va a ser en pacientes de edad avanzada que tengan una actividad baja y siempre y cuando la ruptura sea parcial y estable y que sea con menos del 25% del daño. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, se va a recomendar en pacientes jóvenes que desean obviamente reanudar su estilo de vida activa y también sus actividades deportivas. Va a haber dos maneras de llevar a este proceso quirúrgico, y va a ser la reconstrucción del ligamento con otro tipo de injertos, que va a ser la más utilizada actualmente, y también va a ser la reparación quirúrgica del ligamento, que es mucho más complicada, y la literatura mencionaba que a largo plazo los pacientes tienen recidivas, por eso no es muy recomendada. Entonces, el tratamiento quirúrgico va a ser para pacientes activos, jóvenes, y que la ruptura parcial sea inestable y con un daño mayor al 25%. Bueno, en la actualidad se tiende a realizar terapias intraarticulares que van a ser con diferentes tipos de injerto y con diferentes sistemas de fijación. Esto va a ser reproduciendo los puntos de referencia anatómicos y sobre todo que sean igual al recorrido intraarticular que tenía el ligamento cruzado anterior. Les voy a mostrar un video para que más o menos vean cómo es esta cirugía. Va a ser una artroplastía. ¿Sí están viendo el video, compañeros? No. No, compañera. Creo que ya dejaste de compartir pantalla. Ay. A ver, lo vuelvo a intentar. ¿Ahí ya lo ven? No, se deja de compartir la pantalla. Ojule. Bueno, si no, este video se los mando por la plataforma para que lo puedan ver. Está muy didáctico y explica muy bien cómo sería la artroplastía. Y seguimos entonces con la presentación. ¿Sí siguen viendo mi presentación? No, ya no. No. Uy.
Ahí ya la ven. Ajá. La pre- Ay, Ya se ve. ¿ya? Ok. Ya no. Así. Ok, entonces seguimos. Muchas gracias. Bueno, va a haber diferentes tipos de injertos y para que sea un injerto sea considerado idóneo para realizar una ligamentoplastia debe cumplir las siguientes características, que va a ser que permita una fijación rígida y resistente, que sea resistente a las cargas cíclicas y que no sufra movimientos dentro del túnel, al igual que se integre rápidamente. Y bueno, el injerto con el tendón rotuliano es la plastía más utilizada para este tipo de reconstrucciones y este va a proporcionar una resistencia del 168% mayor que la de un ligamento cruzado anterior, pero la literatura mencionaba que se pueden producir síntomas como el dolor anterior de rodilla en la zona donante. Otro injerto van a ser los tendones de la pata de ganso, que van a igual a constituir una buena alternativa, y este va siendo una plastía que actualmente se va empleando cada vez más. Y otra posibilidad de injerto va a ser la del tendón cuádriceps, que debido a que presenta una buena resistencia y con unas dimensiones que permiten incluso generar plastías con doble fascículo. Aquí tenemos dos imágenes en donde se va a ver en la imagen de arriba el injerto del tendón rotuliano y en la imagen de abajo ya se va a ver un injerto del tendón del cuádriceps. Y bueno, vamos a tener diferentes tipos de ligamentoplastías. Va a ser la técnica por doble incisión, la técnica del monotúnel, la técnica del doble fascículo y la técnica monofascicular anatómica. Y en cuanto a la fijación de la plastía, se estudió la fuerza que experimenta el ligamento cruzado anterior durante las actividades de la vida diaria y se midió esa fuerza, por lo que cualquiera del sistema de fijación para estas ligamentoplastías que utilicemos debe ser superior a esta cifra para que obviamente no haya recidivas en esta lesión. Y van a ser por fijación femoral, por tornillos interferenciales, por fijación transversal, por fijación cortical y por fijación tibial. Y bueno, mencionaba que después de la cirugía, 7 días después, el paciente ya podía caminar con muletas, bueno, con un apoyo. Un mes después ya podía hacer su vida cotidiana normal y hasta 3 meses después podía empezar a hacer ejercicio, pero de bajo impacto, como es la natación, caminar, entre otras actividades. Y aproximadamente dentro de 6 meses ya el paciente podía regresar a hacer las actividades o el deporte que hiciera, empezando obviamente pues de poco en poco y todo con la supervisión del médico. Y esto sería todo de mi parte, doctor. Muy bien. Solamente comentar en relación a el tratamiento, cuando hablabas de tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico, yo creo que el tratamiento conservador debe de indicarse solamente en 2 casos. Uno, cuando son pacientes que llevan una lesión crónica y que ya tienen artrosis de la rodilla. Los pacientes que andan caminando con un ligamento cruzado anterior roto y que no se atienden, al paso de los años van a hacer una artrosis en la rodilla. Y muchas veces llegan a los centros hospitalarios con el diagnóstico de rotura del ligamento cruzado anterior y los envían para que les reparemos el ligamento cruzado. Pero al explorarlos y al ver las radiografías nos percatamos que ese paciente ya tiene una artrosis. No es congruente repararle el ligamento y que quede muy bonito cuando ya su rodilla está toda deshecho el cartílago. Entonces, en esos pacientes ya no hay que repararles el ligamento, hay que dejarlos funcionar, que cumplan la edad suficiente para una prótesis. Y las lesiones agudas y la mayoría de los pacientes los tienes que reparar, tienes que hacer el tratamiento quirúrgico en todos, no importando si tiene poca o mucha actividad física. Si no lo reparamos, ese ligamento se va a ocasionar la artrosis a largo plazo por la inestabilidad. Entre más pronto lo reparemos, el pronóstico es mejor.
Sí nos hubiera gustado ver alguna imagen, alguna técnica quirúrgica, sobre todo de semitendinoso, que es la que más se hace, con un endobottom. Hay unas Sí, páginas perdón. hay unas páginas en internet que es de fabricantes de casas médicas que tienen ya estos dispositivos patentados. Una es de Artrex, así se llama la empresa Artrex. La otra es Smith Nephew. Te metes a esa, buscas técnicas quirúrgicas para ligamento cruzado y allí aparecen unos videos muy didácticos y de varias técnicas. Si lo puedes hacer y mañana las checamos nada más para finalizar. Y a estos pacientes les va muy bien, ¿eh? El pronóstico es muy bueno en cuanto a la función de la rodilla. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, ok. Pues mañana nada más das eso rapidito y continuamos con el siguiente tema. Sí, doctor, claro. Nos vemos. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, gracias.